propiedad intelectual, desde el punto de vista jurídico, no es otra cosa que una rama del derecho que protege los frutos del intelecto humano. El intelecto humano, la creatividad humana, el ingenio humano. Entonces, la propiedad intelectual es esta rama del derecho que protege los frutos del ingenio humano. Por eso mismo, porque protege el ingenio, el intelecto, también es conocida como la propiedad intangible, propiedad, bienes del intelecto, cuando uno se refiere a los derechos de propiedad intelectual, también activos intangibles, o bienes del conocimiento, incluso hay gente que la denomina así. ¿Y qué es lo que otorga la propiedad intelectual? ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Sobre este punto hay mucha discusión, pero para abreviar las cosas vamos a ser muy simples. Si bien la mayoría de gente afirma que lo que se otorga en suma es un monopolio, me permito amablemente discrepar de esta posición porque, bueno, es la tradición que me ha inculcado, bueno, que se inculca en Francia, en varios lados, siempre aclaran que no es un monopolio, siempre, no necesariamente es un monopolio el que siempre se otorga, sino puede ser, sino más bien es simplemente un derecho de exclusividad, un derecho exclusivo que te faculta a usar o explotar el bien de manera exclusiva y excluyendo a terceros de ese uso o explotación. Sin tu autorización, por supuesto, porque también existe la figura de la autorización que generalmente adopta, o en propiedad intelectual propiamente se la denomina licencia, es el equivalente al arrendamiento en el resto de bienes de propiedad. Y así pasamos a marcar la diferencia, ¿por qué se le denomina propiedad intelectual si es tan atípica respecto al resto de otros bienes de propiedad? Si generalmente, según la teoría clásica, la propiedad pues se concebía como absoluta, exclusiva y perpetua, ¿no? Sin embargo, a partir de la teoría de la función social de la propiedad, ya hace más de 2 siglos, se viene generándose la idea de que la propiedad no es absoluta, tiene límites, y que tampoco es perpetua, nunca fue perpetua, porque desde el derecho romano, como bien saben, existía la extinción del derecho de propiedad. Así, la pérdida del derecho de propiedad se podía dar por el objeto, el sujeto, o por la adquisición por parte de terceros, abandono o renuncia. Esto es muy importante comentarlo porque en los derechos de propiedad intelectual también se da la adquisición por parte de terceros, el abandono o renuncia. Y sobre todo tenemos el hecho de que siempre ya no, los derechos ya no son perpetuos, sino temporales, justamente en virtud al objeto. Entonces ahí hallamos un punto en común. El otro gran punto en común con el resto de derechos de propiedad es en cuanto a la exclusividad, obviamente, la cual, como hemos visto, tiene límites, como mencioné, tiene límites y los veremos más adelante. Ahora, ¿por qué es importante la propiedad intelectual? Definitivamente, sobre eso ya no se ha comentado mucho, simplemente para motivarlos a entrar al mundo de la propiedad intelectual, comento que se calcula que por lo menos el 20% del valor de mercado de la mayoría de empresas, ¿no? de las empresas transnacionales, multinacionales, está constituido por derecho de propiedad intelectual y activos intangibles. De esta manera tenemos que incluso tiene tanta data y para poder hacer la introducción con respecto a la relación con los derechos humanos, voy a comenzar un poco con la historia de la propiedad intelectual. Ahora, ¿cómo comenzó? Probablemente el primer derecho de propiedad reconocido haya sido la marca.
¿Por qué? Porque desde los inicios se marcaba el ganado. ¿Para qué sirve una marca, un signo? ¿Qué es una marca? En nuestro sistema una marca es un signo registrado. En el sistema americano, no, porque ahí consideran que existe la marca, tanto registrada como no registrada. Lo que prima en su sistema es el uso, pero no vamos a entrar al detalle sobre otras jurisdicciones, sino para que sepa más o menos el contexto, que no en todos lados el tratamiento es uniforme. Entonces tenemos que la marca, al fin y al cabo, es un signo para distinguir distintos productos que son confundibles, si es que no son iguales. Entonces tenemos de que desde un inicio se denominaba marca al hecho de distinguir esto. Y lo más importante, el comienzo de todo esto probablemente se haya dado con el ganado, con la ganadería. Tanto es así que los alemanes, que Brand justamente no proviene en alemán, quiere decir fuego, porque justamente se marcaba el ganado con fuego. De igual manera tenemos, por ejemplo, en cuanto a las patentes, porque una patente propiamente no era, si bien constituye el antecedente más remoto de las marcas olfativas, propiamente era una patente. Muchos habremos escuchado del término sibarita, ¿no? Acá incluso es una marca de condimentos, pero el término sibarita, el gentilicio, proviene de la ciudad de Sibaris, la antigua ciudad Grecia, que era conocido por su refinación, sofisticación, lujo. Y es así que otorgaban una patente a quienes inventaban platos originales, nuevos. Y esos fueron los primeros títulos de propiedad intelectual de los cuales se tiene registro. Luego las leyes de propiedad intelectual surgieron. La primera ley que surgió en Occidente, la cual se tiene registro, es la Lex Cornelia de Falcis, en el Imperio Romano, que castigaba, sancionaba justamente la falsificación de sellos en general, de cuño, incluso robar, no solo el robar, sino el falsificarlo por tu cuenta. No solo el uso de los sellos, sino el hecho de falsificar, de llegar a intentar imitarlos. Entonces, y estamos hablando de falsificación de signos, de imitación de signos, por primera vez en la historia, que se sanciona, digamos, este tipo de infracción marcaria, ¿no? De marcas de signos. Luego, ya posterior, también en el Imperio Romano, perdón, apareció la Actio Servi Corrupti, para denunciar ciertos casos de corrupción de siervos, justamente servis, del siervo de los sirvientes de otras personas, esclavos propiamente, generalmente. Y de esta manera es considerado el antecedente más remoto de los secretos empresariales, otro activo intangible de propiedad intelectual. Por último, tenemos que las patentes se originaron ya en el siglo XV, mejor dicho, empezaron a ser reconocidas de manera generalizada ya desde el siglo XV. Existe registro de un decreto de Florencia que se le otorgó en 1421 a Filippo Brunelleschi, que como muchos saben, pues fue un inventor reconocido, ¿no? Y había creado una barcaza para transportar el mármol por el río. De igual manera, bueno, posteriormente, un poco después, en 1474, ya surgió la primera legislación conocida sobre patentes, que viene a ser el Estatuto de Venecia. Bueno, y sobre los derechos de autor, siempre, puesto que los derechos de autor nacen desde el momento en que en que el autor crea la obra, el objeto de protección de los derechos de autor es la obra. Entonces nace ipso facto, automáticamente desde su creación. ¿Por qué? Porque siempre se le ha considerado una emanación, una impronta de la personalidad del autor. Es decir, que siempre ha estado estrechamente ligado a la personalidad del autor. Es por esto que desde antes de esta decisión y no solo
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acá me he equivocado, me da culpa, no es la CEDH es la convención, me refería al tribunal, es porque en francés es CEDH. Pero el tribunal es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya sabía, no es el único que se ha pronunciado sobre derechos de autor. De esta manera ya muchos tribunales constitucionales habían pronunciado con anterioridad sobre la calificación, la calidad de derecho humano del derecho de autor, porque justamente siempre se ha considerado la impronta de la personalidad del autor, una emanación de su personalidad, más aún antiguamente. Hoy en día existe ya una flexibilidad en cuanto a esos criterios, pero les explico más o menos por qué fue el primer derecho de propiedad reconocido como derecho humano. Luego, posteriormente, le siguió las patentes, las marcas, y estas son solo algunas decisiones para que tengan una idea de cómo se ha venido dando este suceso progresivo, ¿no? Este reconocimiento progresivo. Ahora pasamos al momento en que los tratados que tocaron la propiedad intelectual, y de esta manera el reconocimiento se pasó a ser algo global, ¿no? De carácter universal. Tenemos el Convenio de París, el más antiguo de todos, que data del 83, luego la Convención de Berna sobre derechos de autor, o sea, obras literarias y artísticas, en un inicio, ¿no? Posteriormente, el concepto se ha ampliado porque todos estos convenios y convenciones, arreglos, uniones, tienen muchas enmiendas e incluso protocolos. ¿Por qué uniones? Porque al Convenio de París se formó, todos los miembros forman en propiedad intelectual lo que se le llama una unión, en derecho internacional a propiedad intelectual lo que se llama una unión. Entonces tenemos que el Convenio de París forma la Unión de París, el Convenio de Berna, la Unión de Berna sobre derechos de autor, el Convenio de París sobre propiedad industrial en general. El Arreglo de Madrid formó la Unión de Madrid, de la que, dicho sea de paso, el Perú no es parte. El Arreglo de La Haya formó la Unión de La Haya sobre diseños y modelos industriales, dibujos y modelos industriales propiamente, solo que nosotros le llamamos diseños industriales. En la tradición francesa y suiza, que han sido más fieles a las normas, y se distingue entre dibujos y modelos industriales. Pero ambos en nuestro sistema constituyen lo que denominamos en nuestro sistema andino de la CAN, de la Comunidad Andina, como diseños industriales. Luego tenemos la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que que se instaló por el convenio, como es la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocida por sus siglas de UPOV. Igual el tratado, el Patent Cooperation Treaty, que sirve para facilitar, convalidar los registros a nivel internacional de patentes. Es la parte, digamos, adjetiva, procedimental del Patent Law Treaty. De sí, el Perú es parte, del anterior también, y los siguientes también. De esta manera que tenemos también que este es el acuerdo de la FAO, más fácilmente llamarlo el convenio de la FAO en lugar de IFRA, o qué sé yo. Por otra parte tenemos el convenio sobre la biodiversidad biológica, más conocido por su sigla de CDB, y finalmente tenemos el acuerdo sobre los ADPIC, que es el anexo C del acuerdo del tratado por el que se constituyó la OMC. Bueno, todos saben más o menos la historia de la CAN. Chile se retiró en el 76, volvió a ingresar en el 2006 como miembro asociado. Venezuela no ha vuelto a ingresar por ahora. Y en suma somos 4 miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, de los cuales Perú, Ecuador y Colombia son los más ágiles en presentar consultas
sobre propiedad intelectual al Tribunal Andino y más activos, por así digamos, ¿no? Por así decirlo. Bolivia está ahí, ha implementado la normativa andina, pero muy progresivamente, ¿no? Muy gradualmente. Ahora puede ser, digamos, en mi parecer, desde mi punto de vista, digamos, desde el derecho internacional, derecho de la regionalización, el derecho de integración, la norma andina es más importante porque cuenta con estas cuatro características. La primacía o preeminencia, por lo cual, ante un conflicto con normas internas de derecho nacional, siempre va a tener que primar la norma andina. De lo contrario, constituiría una acción de incumplimiento. Aplicación inmediata, que se aplica ipso facto, ¿no? Y efecto directo, que no requiere ser trasplantadas a normas internas a nivel interno. Y el principio de autonomía, que es el que generalmente la gran mayoría de doctrinarios olvida, es referido a que no nos referimos, si bien podemos referirnos, el ordenamiento jurídico andino no se encuentra subyugado, no se encuentra sometido a ningún ordenamiento internacional, ni siquiera tratados multilaterales y mucho menos las leyes nacionales. Con esto claro, pasamos a mencionar brevemente cuáles son las normas que componen el ordenamiento jurídico, y entre ellas vemos que figuran las decisiones del CAMRE y la Comisión. Entre estas decisiones se han armonizado diversos regímenes. Entre ellas, por ejemplo, viniendo al caso de la pandemia, una curiosidad que podría ser de su interés es la armonización de legislaciones en materia de productos domésticos, la cual incluye el alcohol con un mínimo de concentración justamente tan necesario hoy en día para desinfectarnos las manos. Es decir, se ha favorecido y recientemente en marzo se ha dado una decisión que flexibilizan los requisitos para permitir facilitar el comercio intracomunitario en estos tiempos de pandemia. Ahora sí pasamos a los regímenes de propiedad intelectual. Tenemos la 486 sobre propiedad industrial, la 351 sobre derechos de autor y derechos conexos. Otros países le llaman propiedad intelectual, pero propiedad intelectual generalmente se usa de una manera más general, a la redundancia, incluyendo todos estos aspectos, no únicamente derecho de autor. Por eso me voy a referir únicamente como derecho de autor, derechos conexos, o protección de obras literarias o artísticas. Como mencioné, ahora se ha ampliado esa concepción. Tenemos el régimen de protección de derechos, o sea, derivado de la normativa UPOP, la decisión 345, y finalmente la decisión 391, derivada del convenio sobre diversidad biológica, la CDB, y los protocolos de Nagoya. Posteriormente salió el protocolo de Cartagena y luego posteriormente el protocolo de Nagoya sobre acceso y distribución de beneficios. Así que ahora comenzamos a ver propiamente los derechos de propiedad intelectual. Comenzamos con los de propiedad industrial. Tenemos que las patentes deben cumplir con 3 requisitos, de los cuales requerirían tal vez otra conferencia para explicarlos con detenimiento, pero para que sepan, la novedad se refiere a cualquier cosa, ¿qué es lo que protege una patente? La patente, el objeto de protección de una patente es una invención. Yo prefiero usar la palabra invención a la palabra invento, porque en Francia y en otros países también se usa la palabra invención. Entonces, el objeto es una invención, la cual debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Aplicación industrial es evidente, ¿no? Debe ser susceptible de aplicación industrial. Cuanto a la novedad, no debe estar contenido este conocimiento que se hace público a cambio de que te den una protección, no debe estar contenido
dentro del estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Todo lo divulgado hasta el momento, todo lo accesible hasta el momento, todo el conocimiento accesible. Y el nivel inventivo se define en otros, su sentido negativo es la no obviedad. La no obviedad, por eso es que en inglés se le llama más bien non-obviousness, y el nivel inventivo en francés se le llama activité inventive, y así tiene diversas acepciones, pero en realidad su aspecto negativo es mucho más fácil de definirlo. Como no obviedad, es lo que resulta, la invención no tiene que ser obvia o fácilmente deducible, en otras palabras, para el técnico medio de la materia. Ahora, ¿quién es el técnico medio de la materia? Según la jurisprudencia europea, se ha definido el técnico medio de la materia como el técnico de la materia pertinente, que no es muy superdotado, no puede ser un Albert Einstein, y tampoco es que había otra decisión en el sentido de que no puede abarcar muchas diversas materias. Si es que, por ejemplo, si se está descubriendo la aplicación de una nueva molécula sintética, el técnico medio de la materia será un ingeniero biomolecular. Un ingeniero biomolecular, porque al ponerle un biólogo, por ejemplo, tal vez no sea deducible, no cuente con todos los conocimientos de biología molecular, ¿no? Entonces el técnico medio de la materia tiene que pertenecer a la misma rama a la cual pertenece la invención, y a su vez tampoco puede ser alguien superdotado ni puede abarcar muchas áreas, ¿no?, de la ciencia. El modelo industrial se le considera una pequeña patente, y por lo tanto los requisitos se han flexibilizado a tal punto. En inglés a la aplicación industrial se le denomina utilidad, o sea, usefulness, y se ha conservado de esta manera, ¿no? También se ha conservado, pero ya no se le pide el mismo nivel, sino simplemente que otorga una ventaja práctica al ser humano. No vamos a entrar en profundidad a ese derecho industrial porque se requeriría, como dije, toda una conferencia para tratar las patentes y modelos industriales, pero basta con que sepamos que las patentes duran 20 años y los modelos industriales 10 años. Ahora hay muchas críticas refiriéndose a que tal vez esto fue ideado en la época del Convenio de París. Antiguamente, por ejemplo, las patentes de las que le hablaba, los ibaritas, en los ibaris se solía otorgar la protección por 10 años, pero el Convenio de París lo alargó a 20 años y hoy en día eso pierde sentido si tenemos en cuenta que las invenciones tecnológicas se superponen una tras otra, a los 2 años, 3 años ya son obsoletas. Bueno, solo un comentario debemos acelerar teniendo en cuenta el tiempo. El esquema de trazados, para que sepan, también está comprendido en la 486, el diseño industrial protege el objeto de protección de un diseño industrial, es la apariencia particular del producto. La apariencia particular del producto no debe ser nueva, debe cumplir con el requisito de novedad. Y en ese sentido, tanto la norma andina como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el órgano jurisdiccional de la CAN, supranacional, como vimos, ¿no?, que sus decisiones priman sobre la norma andina. La norma andina, al igual que la norma andina, la novedad no puede basarse en diferencias secundarias. Y asimismo se deduce que de los artículos 116 y 130 que tampoco puede responder la apariencia particular del diseño industrial, tampoco puede responder a consideraciones de orden técnico ni a la función técnica del mismo producto. De igual manera, cualquier elemento del diseño industrial que responda a estas consideraciones no será cubierto por la protección del derecho de diseño industrial. Las marcas es otro derecho muy importante, como vimos, tal vez el primero que surgió en la historia, deben cumplir con los requisitos de novedad
representación gráfica y no funcionalidad. La no funcionalidad, acá se marcó mal, lo había marcado con asterisco, parece que se movió al final. Digamos, es un requisito adicional para los nuevos tipos de marcas. Así tenemos, por ejemplo, que los nuevos tipos de marcas pueden responder a la forma del producto, en el caso de las marcas 3D, o pueden tener una función, digamos, para permitir agarrar mejor las cosas en las marcas táctiles, o pueden responder simplemente como en el caso Chanel. El caso Chanel se determinó que el mismo aroma del producto no podía ser protegido como marca porque era la misma esencia del producto. Entonces, no funcionalidad es un requisito extra en el caso de los nuevos tipos de marca. La novedad se determina, obviamente, tiene que ser nueva la marca, y la representación gráfica es importante porque siempre se requiere una fijación. En otros países le llaman nada más, responde al principio de fixation, de fijar, que es lo que se protege, para de esta manera tener bien definido el objeto de protección. Duran 10 años, pero aquí está el detalle, que son renovables, es decir, estamos hablando de un derecho a perpetuidad, perpetuo. Y luego tenemos los nombres en señas comerciales que se basa, cuya protección depende del uso. El primer uso y el registro son 10 años renovables. Y en caso de no registrarse, la protección cesa cuando cesan las actividades o toda actividad relacionada con el nombre o enseña comercial. El nombre comercial es la manera como la empresa se identifica en el mercado, y la enseña comercial viene a ser propiamente el rótulo que está fuera del establecimiento. Ahora pasamos a las indicaciones geográficas, las cuales se dividen en denominaciones de origen, indicaciones de procedencia. Las denominaciones de origen están protegidas por la Convención de Lisboa, no lo mencioné al inicio, pero para que tengan una idea, y tiene que estar estrechamente, la calidad, la reputación, otras características deben depender del medio geográfico. El medio geográfico no solo considerado en los términos de los recursos naturales, sino también el recurso humano. Muy importante. Tenemos así que todo comienza con la declaración de la oficina de origen. La protección comienza a partir de que un Estado miembro o un Estado no miembro de la CAN lo protege. Y si los Estados miembros reconocen la protección del tercer Estado. Y la protección, para no quedarnos tanto en un solo, para lograr concluir lo que tenemos que ver, pasamos a los secretos industriales, que tal vez muchos no sepan, pero los secretos industriales es el bien de propiedad intelectual más común, el que más usan todas las empresas, porque es mucho más fácil mantenerlo en secreto, muchas veces, sobre todo, mucho menos costoso, a hacerlo público a cambio de una protección que a veces no llega a valer del todo la pena, ¿no? Es, como siempre para las empresas, una evaluación costo-beneficio. Ahora, el problema del secreto industrial es que se encuentra protegido propiamente por la competencia desleal. ¿Qué implica esto? Que es lo que se sanciona son los medios, los usos contrarios a las costumbres comerciales, los usos comerciales deshonestos, que se le llaman. Entonces, no es que porque alguien se apropió de tu secreto industrial y ha cometido infracción, no, sino a diferencia de las patentes, por ejemplo, sino de que si alguien se apropia de tu secreto industrial, también debe verse los medios por los cuales obtuvo ese secreto. Es decir, si se violó una cláusula de no confidencialidad, por ejemplo. Y ahora la protección dura mientras se mantengan estos tres requisitos, como lo menciona el artículo 263 de la decisión 486. Ahora pasamos a la decisión 351, sobre derechos de autor, que hace depender el requisito del criterio de protección es la originalidad. Y en esta decisión establece un mínimo de años, toda la vida como mínimo de protección, toda la vida del autor,
más 50 años post-mortem. Es así que el decreto legislativo 822 de Perú estableció una protección mayor que ese mínimo de 70 años post-mortem. Los derechos conexos, como los podemos ver ahí, se dividen en 3 tipos, pero recuerden, en cuanto a esto, lo importante es que siempre se requiere una remuneración, como bien lo ha explicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus diversas interpretaciones prejudiciales. Sobre el software, programas, su patentabilidad en nuestro sistema en la 486 no está expresamente prohibido en el acuerdo sobre los ATPIC. Sin embargo, en la decisión 486 sí se prohibió, pero sí está permitido en el acuerdo como los ATPIC su protección como derecho de autor, ¿no? Quizá se podría haber optado por la opción de la protección concurrente, como en muchos casos en Estados Unidos, hasta la reciente decisión del Alex Bank, pero no solo ha sido Estados Unidos quien ha estado otorgando patentes sobre derecho de autor, también en la Unión Europea se pueden mencionar desde los 80 las decisiones Schlumberger sobre pozos petroleros, que una patente sobre un software que ayudaba a determinar con mayor facilidad, sin necesidad de excavar en distintos puntos, ayudaba a determinar si las probabilidades, con muy buen rango de probabilidad, las probabilidades que existiera petróleo. Y luego tenemos otros casos en Europa como el Bicon, entonces siempre ha existido patentes de software. Solo en nuestro sistema, desde un comienzo se optó por no recogerlo. Recordemos que nuestro sistema ha sido una progresión, una progresividad, hemos ido mejorando nuestras decisiones. Así que la primera fue la decisión 85, luego la 313, la 344 y finalmente hemos llegado a la 486. Es por esto que todavía deben quedar muchas imperfecciones aún por mejorar. Y la base de datos, en nuestro sistema lo protegemos por derecho de autor, sin embargo el contenido en la Unión Europea se protege hasta por 15 años como un derecho sui generis. El Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014 estableció que además de, porque la decisión sobre base de datos, la decisión europea sobre base de datos, se establece que se requiere una inversión importante, pero el tribunal agregó además los requisitos de que los datos deben ser independientes entre sí y clasificados, no solamente compilados. Pasamos a la decisión 345 sobre los certificados de obtentor vegetal, son conocidos en Francia simplemente por las iniciales COV, y estos sí deben cumplir con estos 5 requisitos. Y la protección varía dependiendo cuál es el objeto de variedad, cuál es el tipo de variedad vegetal que se pretende proteger. Dicho sea de paso, esto es concuerda perfectamente con la decisión, con el convenio de LUPOP, y así concluimos con la decisión 391, como le mencionaba, se encuentra dentro del marco del convenio sobre la diversidad biológica. Aquí tienen una pequeña aproximación, pero en virtud del tiempo, como ya nos hemos excedido el tiempo, solamente les abrevio que no solo cumple con las disposiciones de la Convención de Diversidad Biológica, sino que además va más allá, protegiendo no solamente los recursos genéticos, sino sus derivados. Con esto concluyo y espero haberles transmitido la pasión por los derechos de propiedad intelectual, o al menos haberles mostrado nuevos aspectos de estos derechos, de esta área del derecho tan interesante. Muchas gracias.